Me acordé de la prepa de repente. Bueno, Las buenas épocas. bueno, pues aunque no sea evidente el por qué, este episodio va a tratarse un poco de Hegel y la revolución, con ocasión del comentario que vamos a hacer de la nueva película de Paul Thomas Anderson, Una batalla tras otra. Y bueno, sí, ya sé que la conexión puede ser un poco inverosímil, dado que Hegel fue o es innegablemente un filósofo políticamente conservador, pero nada nos impide aquí ensayar comentarios al respecto, ¿no? En todo caso, bueno, la última entrega de Paul Thomas Anderson, también he visto que abrevian su nombre diciendo PTA, ¿no? Eh, una batalla tras otra ha despertado polémica incluso entre las y los espectadores de izquierda. Por un lado, se ha dicho que la película banaliza la representación del acontecimiento revolucionario y por otro que la representación de las mujeres revolucionarias de color se corresponde más con la fantasía fetichista del male gaze, ¿no? Del hombre blanco y específicamente la mirada de Paul Thomas Anderson, PTA. Eh, bueno, sobre esta última cuestión, y dado que no estoy en posición de abundar mayor cosa al respecto, remito al excelente comentario de Brooke Obi, ¿no? Que aquí se los voy a dejar, se llama Un fetiche tras otro, PTA, o bueno, Paul Thomas Anderson y la explotación de las mujeres negras. Les dejo en pantalla la foto del artículo y en la descripción del video les dejo el link. Ahora, ambas críticas en general me parecen válidas, porque en primer lugar es cierto que la película, por más bien hecha que esté, pues, ¿no? Quizá no rebasa los tropos cinematográficos de una película de acción común y corriente, aunque sí los eleva, digamos, a virtuosismo cinematográfico, pues, ¿no? Y en segundo lugar, por lo menos en lo que atañe a uno de los principales personajes, ¿no? Perfidia Beverly Hills, que está interpretada por Teyana Taylor, la hipersexualización del personaje, ya sea intencional o no, o por lo que sea, es innegable, ¿no? Entonces, bueno. El otra cosa es que se ha dicho que el personaje de Perfidia, y también lo menciona esta Brooke Obi en su artículo, está inspirado en la revolucionaria de las Panteras Negras, en Assata Olugbala Shakur, ¿no? Que, digamos, podrían establecerse ciertos paralelismos, aunque no es exactamente un retrato biográfico, ni mucho menos, pero también Recién fallecido además, ¿no? recién fallecida, Asata ajá, Shakur. sí, el, más allá de que haya paralelismos, no es como tal un retrato biográfico, ¿no? Entonces, pero el paralelismo puede despertar también ciertas suspicacias, ¿no? Porque las condiciones en las que Asata tuvo que dejar a su hija no son ni de lejos las mismas en las que el personaje de Perfidia lo hace, ¿no? Entonces, bueno, en todo caso, quisiera aprovechar la ocasión, ¿no? Habiendo dicho esto, para resaltar otros aspectos de la película que sí me parecen interesantes, ¿no? Sobre todo en lo que atañe a lo que diríamos abstractamente podríamos llamar el sujeto de de la revolución, ¿no? Por lo menos lo que tiene que ver con su representación. Bueno, en todo caso, yo soy Yankel Peralta, esto es Parelio, un podcast de eh, teoría crítica y crítica de la economía política, y del otro lado está mi camarada Pablo. Hola Yankel y hola a todas, todos y todos los que vienen aquí a escuchar una vez más este podcast. Bienvenidos y como siempre los queremos invitar a que no solamente nos dejen su like en este video, sino que también se sumen a los comentarios, lo compartan con las personas que ustedes creen que pueden estar interesados en estas cosas que venimos a decir y que se suscriban al canal de YouTube y nos sigan en las redes sociales de Parilo Podcast en YouTube, en Instagram, en Facebook, en TikTok, en Twitter y pues ya sea donde nos encuentren por ahí, ¿no? En todos estamos como @Parelio Podcast. Entonces ahí nos pueden buscar y suscribirse para ver todo el contenido que compartimos en las redes sociales. Y pues démosle, vamos Dale, directo a ello. empecemos. Bueno, pues voy a resumir un poco la película. Voy a tratar de no consumir demasiado tiempo, aunque advierto que voy a decir cosas que son spoiler, ¿no? Este, para quien no la haya visto, pues póngale un mute aquí a este fragmento. Eh, bueno, la película sigue la historia de cuatro personajes
que creo que son los principales, que es Perfidia, Bob Ferguson, que es pareja de Perfidia y es experto en explosivos y que es el personaje interpretado por Leonardo DiCaprio, el coronel Stephen Lockjaw, que es el personaje interpretado por Sean Penn, ¿no? Y mi personaje favorito, que es Willia Ferguson, que es la hija de Perfidia, ¿no? Y que se llama Chase Infinity Chase, no me acuerdo cómo se llama la actriz. Sí. Bueno, el, tanto Perfidia como Bob Ferguson son miembros de un grupo. Al principio, en la primera parte de la película, se aparecen como miembros de un grupo revolucionario terrorista, podría decirse, que se llama French 75, los franceses 75 franceses, no sé, que también entiendo que es como una bebida de ginebra, un preparado de ginebra, Ujú. eh, que está especialmente, el grupo revolucionario está especialmente dedicado a la liberación de migrantes ilegales en Estados Unidos, que están como en campos, en centros más bien de concentración, un poco tal vez haciendo alusión a lo de ICE, ¿no? Y todas las cosas que están pasando, pero estaría ubicada la película como por ahí del 2007-2008, ¿no? Eh, y bueno, están enfocados a liberarlos de esos centros mediante el uso de bombas y el uso de la violencia franca, ¿no? Y abierta. Y bueno, parece ser, por lo menos por lo que yo veo de la película, tienen eso como parte de su agenda, pero también eh, defienden, ¿no? Parte de la agenda también feminista, ¿no? Por ejemplo, hay un atentado que hacen por a favor, pues, del aborto, ¿no? Etcétera. Tienen todo ese tipo de, digamos, esa es más o menos la agenda que es visible, por lo menos para uno como espectador. Aunque Yo uno creo que podría... también, Ujú, vale la pena mencionar que también al menos hay una escena donde uno de los sobrevivientes de los French 75, porque pues supongo que lo vas a mencionar ahorita, que tienen que irse a la clandestinidad porque ujú, son perseguidos, pero ya en el, digamos, momento corriente en el cual se desarrolla la parte del nudo argumental, ujú. uno de sus miembros tiene una radio pirata Ah, sí. Ujú. donde Sergio, creo que se eh, llama, no me acuerdo cómo se creo que sí, donde emite mensajes y escuchamos en la película un llama. par de ellos, y es claramente un argumento marxista, está hablando acerca de la explotación y del Cierto. papel de los obreros y cosas por el estilo. Entonces yo creo que además del feminismo y de la posición a favor de los migrantes, los Fresh 75 están al menos, podríamos inferir que tienen una perspectiva, digamos, de clase, Marxista. marxista, socialista en general, tal Ujú. vez, ¿no? Comunista. Ujú. Sí. Ok. Bueno, entonces el grupo está liderado por Perfidia, ¿no? Y bueno, eh, después de una serie de sucesos, pues, ¿no? Que conducen a la detención de Perfidia, que creo que el suceso detonante es un robo de banco, si mal no recuerdo. Perfidia se ve, digamos, es chantajeada por el coronel Stephen J. Lockjaw, ¿no? El personaje interpretado por Sean Penn, ¿no? Y chantajeada sexualmente, ¿no? Chantajeada también después policialmente, por decirlo así, porque entonces él la obliga o le dice que para reducir su sentencia, etcétera, más bien para permitirle que tenga protección de testigos, ¿no? Y que no vaya a la cárcel, ella delate a sus compañeros, cosa que ella hace, ¿no? Y después ya en la protección de testigos, ella se fuga, entiendo que a México, ¿no? Entonces, a raíz de la traición, pues, ¿no? Que Perfidia hace sobre sus compañeros del movimiento, detienen a varios van a la cárcel, otros son asesinados, pero también el personaje de Bob, su pareja, tiene que fugarse, pero todo esto sucede después de que Perfidia ha dado a luz a su hija, ¿no? A Willa Ferguson. Entonces, de alguna forma, todo esto implica que ella abandona, ¿no? De facto, pues, ¿no? De facto a su familia, pues, ¿no? Una decisión que ella ya había tomado antes, ¿no? Por lo menos la había expresado, pero esto ya implica inevitablemente que ella tiene que abandonar a su familia y entonces Bob Ferguson se queda a cuidar a su hija y también tienen que emigrar y creo que cambian de nombre, ¿no? Y tienen una identidad alterna, etcétera, y les dan incluso el movimiento tiene todo un protocolo para que ellos puedan pasar a la ilegalidad o cambiándose de nombre, pues, ¿no? Eh, bueno,
pasa el tiempo, entiendo que pasan como 16 años porque estamos siguiendo un poco la pauta de tiempo que dicta la edad de William Ferguson, ¿no? Y el personaje de Sean Penn, se me olvida, Stephen Lockjaw, ¿no? Eh, Él tiene interés en ingresar a una liga como de supremacistas blancos, ¿no? Que se llama ¿cómo se llama? Los aventureros de la Navidad De o la algo así, ¿no? Navidad. Sí, los aventureros de la Navidad. Me Los encanta aventureros. ese nombre. Me Eh, encantó cuando lo escuché en la película. y ellos, bueno, son supremacistas blancos y están interesados, digamos, por lo menos ese grupo, está interesado como en purificar, se entiende que a Estados Unidos de la migración, ¿no? Y la política incluso, ¿no? Eh, y él quiere ingresar a Y también no solamente de la migración, también de la mezcla racial de de la todo mezcla tipo. racial. Ajá. Sí, Entonces, una de las condiciones que le ponen, es un grupo como de aristocracia política, ¿no? ¿Se entiende? Entonces, una de las condiciones que le ponen al personaje Sean Penn es que él no haya tenido ninguna relación con personas de otro color, ¿no? Y cosa que él sí tuvo, ¿no? Y una de las posibles evidencias de que sí lo tuvo es la sospecha de que Willa, sea hija de Sean Penn en vez de ser hija del personaje de Leonardo DiCaprio, ¿no? Entonces él eh, organiza, digamos, toda una misión, ¿no? Para, con el pretexto de buscar tráfico de drogas, de heroína entre los inmigrantes, buscar al papá, ¿no? A Bob y a la hija, a Willa, para ver si en efecto él es el papá, para hacerle una prueba de ADN, pues, ¿no? Una prueba de paternidad. Y entonces él despliega todo ese operativo, pero el detonante de toda la aventura es precisamente lo que estabas mencionando tú, Pablo, es la detención de ¿cómo se llama? Sergio, creo que se llama el personaje, el que sí. transmite como un podcast, ¿no? Así, subversivo, ¿no? Y Sí, entonces lo el detienen, Parelio versión norteamericana. ajá, pero todavía más así, clandestino. Eh, Claro. entonces lo detienen, ¿no? Y eh, tratan de hacer lo que delate, ¿no? Donde podría estar Bob Ferguson. Y él no delata, entiendo que él no delata, ¿no? Eh, Sí lo delata. ¿Sí lo Creo delata? que a final Ah, de sí, cuentas porque lo amenazan con su familia, con su exacto, familia, sí, sí, con sí. ir detrás de su hermana, Tras su hermana, porque claro. él, Ujú, como revolucionario, se pone en una posición en la cual dice, mi, mi destino no me importa, entonces hagan conmigo lo que quieran, ujú. y ahí es cuando lo Dice a tu amenazan con familia, ir sí, sí, tras de sí. su hermana, y es ahí donde tuerce la mano, digamos, y delata Sí, la la presencia de estos posición. Ujú. personajes. Sí, entonces, bueno, una vez que tienen identificada la posición, desatan todo el operativo y entonces empieza la persecución. Para no ser el cuento largo, ¿no? Tienen que tienen que retomar todos los métodos de la clandestinidad que implican hablar en códigos, etcétera, etcétera, etcétera. Pero en algún momento, cuando se entera Bob que ya vienen por ellos, su hija se había ido a una fiesta de graduación, creo que era una fiesta de graduación, con sus Sí. compañeros. Y en ese momento él no puede localizarla. Entonces, pero ella, la hija, está en la fiesta y en ese momento llega bueno, una integrante todavía, o no sé si en ese momento es ex integrante, pero todavía es militante, pues, ¿no? Todavía es revolucionaria. El personaje se llama Regina Hall, ¿sí? No, o esa Sí. es la actriz. Déjame te digo, Deandra y la Deandra actriz es el es Regina personaje. Hall. Ujú. Sí, Deandra, el personaje de Deandra llega a rescatarla y le dice que le haga caso. Pero le hace caso porque comparten un dispositivo que se sincroniza y que emite una melodía solo cuando están sincronizados. Entonces, eso ya lo sabe Willa, ¿no? Y, entonces, y tiene la instrucción de que cada vez que escuche a alguien o coincida con alguien con quien coincide, con quien se detona, perdón, la melodía, le confíe su vida, ¿no? Entonces, así lo hace y huye con Deandra, ¿no? Y entonces, pero el personaje de Bob no sabe qué pasa con su hija. Entonces, el resto de la historia, digamos, es la persecución de la hija de Willa por parte de Steven, bueno, del personaje Sean Penn, pues, ¿no? Y la búsqueda de Bob Ferguson, de su hija, ¿no? Y todo esto sirve, además, bueno,
personaje de Leonardo DiCaprio se sirve de la ayuda de un sensei, ¿no? Que es, por cierto, es el profesor de karate de Willa, ¿no? Sí, Pero que además él dirige así como una especie no sé si llamar la asociación, bueno, una especie como de movimiento clandestino también, pero no parece una red. como una red más bien, sí, ¿no? Porque no Sí, parece un movimiento violento, ¿no? Ni revolucionario en ese sentido. Una red como de protección de migrantes, ¿no? Eh, prácticamente como de ayuda mutua. como de Una ayuda como, mutua, sí, sí, sí. Es sí, como un poco, es como más pacifista el movimiento de él, ¿no? sí. Eh, entonces le ayuda a escapar por un lado de la persecución y también le ayuda a buscar a su hija, ¿no? Entonces movilizan cosas y total, la hija termina, bueno, no termina, pero una de las paradas importantes es en un convento, ¿no? De monjas que se entiende que son revolucionarias o eran revolucionarias, ¿no? Y que todavía mantienen solidaridad con los que eran miembros del grupo French 75. Entonces llega ahí la hija, pero la hija es como mal recibida o recibida con suspicacia más bien, ¿no? Porque sí son solidarias con ella, pero la reciben con suspicacia porque es hija de Perfidia y Perfidia es infame por haber delatado a todo mundo, pues, ¿no? Eh, y entonces la reciben con cierto recelo, pero la reciben de todas formas. Pero en ese momento el personaje de Sean Penn, bueno, todo el operativo que él despliega sí logra identificarlas. No me acuerdo por qué información logra... Al eh, parecer, cuando recogen al personaje de Willa, y la llevan y está en traslado a este convento, el celular. ella afirma no tener un celular, Con el pero celular. resulta Ujú. ser que de hecho sí tenía un Sí, tenía un celular celular. Ah, sí, sí, sí. y sus compañeros de la prepa, bajo coerción, o sea, bajo amenaza, le terminan dando el número a los militares, Uno de a ellos, través ajá, del sí, sí. cual Ujú. se logran ubicar, por lo menos la ubicación general del personaje Sí, y llegan la ruta. en última Identifican instancia. la ruta y luego en un puesto de tacos, ya me acordé. Identifican Sí, la ruta y en un puesto de tacos. Interrogan al dueño del puesto de tacos y él les dice que seguramente están con las monjas, ¿no? Bueno, en fin. sí. Las Llegan monjas al. Ajá, cultivadoras de marihuana, por cierto. sí. Llegan al convento, hacen la redada, arrestan a las monjas y el Lockjaw puede hacerle la prueba a Willa, la prueba de paternidad, y resulta que en efecto él es su papá, ¿no? Entonces es un problema porque ese es el único rastro de que él tiene o se ha tenido relaciones con alguien que no es blanco, ¿no? Y eso sería el impedimento para que él entre a la liga de los, ¿cómo se llama? De los aventureros de la Navidad, ¿no? Sí. Bueno, entonces él ya se la lleva y le pide a un cazarrecompensas, y yo bien entiendo que se deshaga de ella, ¿no? O sea, y, y en eso, pero en ese momento ya el personaje de Bob, perdón, el personaje de Leonardo DiCaprio, Bob, ya ubicó también dónde está su hija, ¿no? Y entonces empieza toda una persecución, ¿no? Toda una persecución que, para ya no hacerles el cuento largo, termina en que ella, Willa, logra librarse, ¿no? De los que la persiguen y se encuentra con su papá y se reconocen también por el dispositivo que detona la melodía, ¿no? Y de alguna forma también a través de todo eso, no, esto sí es importante. La liga de los aventureros de la Navidad se da cuenta de que él quiere deshacerse de esa evidencia, de la evidencia de la hija de que tuvo relaciones interraciales, por decirlo así. Y entonces ellos se ofenden muchísimo porque dicen: a nosotros nadie nos va a ver la cara. Y entonces mandan a uno al que propuso, ¿no? Que la integración del personaje de Sean Penn, lo mandan a que se encargue de él, o sea, que lo mate, pues, ¿no? Que lo asesine. Y entonces va y él, en efecto, lo encuentra a Sean Penn, se cruza en la carrera de carros, lo asesina, o bueno, le dispara, porque no lo puede asesinar al final, y descarrila el carro, ¿no? Entonces, eh, Sean Penn, el final de Sean Penn es que él cree que sí puede entrar le hacen creer más bien que sí puede entrar a la liga, pero ellos ya sabiendo que él les quiso tomar el pelo, lo envenenan, ¿no? Parece que con aire, con alguna especie de gas, ¿no? Y después creman el cuerpo, ¿no? Entonces ellos no lo aceptan porque, no solo porque sí tuvo relaciones con personas de otro color, sino porque los quiso engañar, básicamente, ¿no? Y al final de Willa y de Bob es que, bueno, ellos se encuentran, se abrazan, no sé, un encuentro de papá e hija, ¿no? Eh, pero creo que ahí, y es la parte como de las más emotivas de toda la película, Bob le
transmite una carta que su mamá Perfidia le escribió en algún momento a su hija. No sé, yo, bueno, por lo menos a mí no me quedó claro en qué momento, si se la escribió en algún momento en específico, si es en general, pero Creo que es le, ambiguo dentro creo que es de la ambiguo eso, historia. ¿no? Creo, Ujú. creo que no lo mencionan. Sí, le escriben, ella lee y básicamente le dice que, o sea, expresa interés por su vida, pues, ¿no? Y un poco parece también expresar como cierta arrepentimiento de lo que sucedió, o sea, de haber delatado y huido, ¿no? Eh, eso, no, eso también es un poco ambiguo, pero se puede inferir un poco por el tono. Y ahí lo que hace ella es decirle, bueno, abraza a tu papá, ¿no? Cuídate, etcétera. Y le hace la pregunta, ¿tú también vas a querer cambiar el mundo como nosotros, ¿no? Y un poco también en tono de invitación a que lo haga, ¿no? Dice, porque nosotros fracasamos y bla, bla. Entonces en ese momento ella va y abraza efectivamente a su papá. Y siguiente escena, ella ya está organizándose con sus amigos para irse a Oakland, no sé qué, a una protesta. Sí. Entonces termina ella retomando, digamos, la militancia que sus papás en algún momento habían abandonado por la razón que sea, ¿no? Entonces Interesantemente básicamente, se organiza con ellos a través de las mismas señales de radio pirata sí. que utiliza el movimiento en el cual su padre estuvo, ¿no? Ujú, Entonces no es únicamente que conformen su propio grupo, digamos, sino que hay la continuación de una tradición revolucionaria ahora en esta nueva generación, ujú. que se me hizo muy bello, muy emotivo también. Sí, 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 sí. Ahí, como un poco el mensaje que yo saqué, ¿no? O que quise sacar, es como una especie de ánimo de redención, ¿no? De redimir un poco, porque el papá también, o sea, Perfidia delató a sus compañeros, de alguna forma ella es una traidora en el movimiento, ¿no? Entonces tiene esa mancha moral, pues, ¿no? Pero su papá tampoco no es mejor, pues, ¿no? O no es mejor por lo menos en el sentido del cuidado de sí mismo, porque es alguien muy abandonado, ¿no? Que se droga, etcétera. Entonces, como buen papá Hasta no es, ¿no? se le olvidan los códigos de Se la le olvida todo el clandestinidad. protocolo, ajá, etcétera. Entonces, no es buen papá, ¿no? Entonces, los dos papás, digamos, en algún momento se quedaron cortos, ¿no? No solo en la revolución, sino también en su figura, en su papel de padres para con su hija, pues, ¿no? Entonces yo creo que de alguna forma lo que quiere transmitir la moraleja, si se quiere decir, es la posibilidad de redimir también a sus papás, ¿no? Sobre todo en lo que tiene que ver con su papel como revolucionario, ¿no? Eh, y un poco el ánimo de la película es como retratar ese lado no necesariamente moralmente virtuoso que también tienen los revolucionarios, no por revolucionarios, sino porque son personas, pues, ¿no? Como son personas llenas de defectos como todos nosotros, ¿no? Entonces, bueno, otro aspecto que me gustó de la película y que aquí quiero retomar un poco para retomar también los temas que hemos estado tocando aquí en el podcast del bolchevismo y demás, es el rescate, pues, ¿no? De los personajes revolucionarios femeninos, ¿no? O de las mujeres revolucionarias, ¿no? Eh, a mí me acordó mucho de una lista, ¿no? De bolcheviques que ahorita me estaba acordando porque las estaba revisando, ¿no? De Vera Sasulich, de Nadia Krupskaya, de la Kollontai, ¿no? De Inés Armand, ¿no? Y una en especial que a mí me gusta mucho la anécdota de ella, que es la de Lidia Gobi, ¿no? Que es su seudónimo era Irina Petrovna, ¿no? Que tiene una historia muy conocida. Ella trabajaba bueno, o sea, era parte del partido bolchevique, pues, ¿no? Pero trabajaba en la Iskra, ¿no? En la Chispa, ¿no? Eh, Ujú. y una de sus misiones muy famosas fue que tenía que ir de Kiev a San Petersburgo, creo, con un paquete de publicaciones clandestinas. Y estamos hablando en un periodo, en un tiempo en el que tener un papel que hablara mínimamente de socialdemocracia o lo que fuera, era delito grave, ¿no? Entonces ella llevaba las publicaciones y los integrantes de la policía secreta la estaban siguiendo, que no me acuerdo cómo se llaman no me acuerdo cómo se llama la policía secreta del zar. En fin, estaban siguiendo de cerca y ella solo tuvo como opción aventarse de un acantilado no solo para salvarse de ser arrestada, sino para salvar las publicaciones y se aventó y milagrosamente cayó sobre unos arbustos y sobrevivió, ¿no? Oh, no Entonces, manches. sí, hay muchas heroínas, digamos, dentro de la revolución bolchevique, dentro del movimiento bolchevique, muchísimas heroínas, y no solo dentro de los bolcheviques, también dentro de la facción anarquista, los mencheviques, etcétera, ¿no? Me acuerdo también mucho y esto se lo comentaba a Pablo, de esta María Spiridonova, que era anarquista y que le escribió una carta muy, muy amenazante a Lenin, ¿no? En defensa de los campesinos, ¿no?
cuando empezaban los primeros políticas de requisitación de granos y demás, ¿no? Todavía no en el estalinismo, pero sí ya dentro del leninismo, ¿no? Entonces, bueno, hay ese rescate pues del personaje de las mujeres revolucionarias creo que es muy claro en la película, ¿no? Y a mí me hizo recordar a toda esta lista pues de grandes luchadoras, ¿no? Bueno, ahora entonces, además de los comentarios que les dije, ¿no? De las críticas que ha habido a la película sobre, digamos, los tropos muy repetidos de película de acción, aunque puedan ser muy virtuosamente ejecutados, porque lo son, ¿no? O del problema de la fetichización o hipersexualización, en especial del personaje de Perfidia, ¿no? Hay un comentario en particular que no es ninguno de esos dos, con el que yo especialmente disiento. Esto lo escuché por lo menos de boca de FD Signifier, que es un youtuber, ¿no? Tiene un canal como dedicado al hip hop y cosas de cultura, pues, ¿no? De contracultura y demás. Y él decía o él expresaba que uno de sus disgustos con la película es la representación de los revolucionarios con todos estos defectos que les acabo de decir, ¿no? Que son delatores, bueno, algunos, pues, ¿no? Unos de ellos son delatores, otros son marihuanos, otros son pervertidos sexuales, qué sé yo, ¿no? O sea, entonces a él le molestaba mucho esta representación, ¿no? eh, un poco como dando a entender que ese no es, o más bien como que dando a entender que el carácter revolucionario va aparejado como con cierta virtud moral, pues, ¿no? Y eso es un poco lo que, con el comentario con el que yo quisiera entrar en polémica o disentir por lo menos, ¿no? No sé si en polémica, pero sí disentir eh, a partir de lo de Hegel, ¿no? Y para eso quiero retomar varias pasajes, ¿no? No literalmente los voy a recordar aquí de memoria, pues, ¿no? Pero quiero recordar algunos pasajes que pueden iluminar eh, cuál podría ser la expectativa más racional que podríamos tener sobre la composición de un movimiento revolucionario en particular, pero también de la realidad humana en general, pues, ¿no? Eh, Que no sé también si... desde Ujú, el punto de vista, digamos, marxista, para utilizar la jerga que es común a todas las personas ujú, que entendemos esas cosas, pues también el carácter dialéctico de la relación del individuo y su momento histórico, ujú, o su sociedad, o su movimiento revolucionario, ¿no? Siempre los marxistas traemos a colación el tema de la dialéctica, pero rara vez se tematiza de manera que se haga explícito a qué nos referimos con dialéctica, y creo que vale mucho la pena atender justamente a este tipo de pasajes porque ya Yankel me informó cuáles iban a ser, pero son aquellos donde las relaciones dialécticas se ven con una claridad que a veces ni los marxistas ujú, tienen sí, en claro. O sea, y que muchas veces los marxistas olvidan este tipo de relaciones que son propias de aquello que ellos mismos enarbolan, la dialéctica, ¿no? ujú, claro. Sí, antes de entrar a eso, ¿no? Y nada más como ilustración, eh, quería recordar algunos pasajes, ¿no? De la Revolución rusa, ¿no? Lo digo porque es muy claro, ¿no? Que si se hiciera, bueno, ya se ha hecho pues, pero si rehiciéramos, ¿no? Una película de Lenin, Lenin no sería un héroe pulcro ni moralmente virtuoso, todo lo contrario. A Sí, mí me recuerda mucho la polémica que incluso dentro del partido bolchevique, bueno, la facción bolchevique, pues, ¿no? Del Partido Socialdemócrata, para ser más precisos, eh, hubo en torno a las, entre comillas, expropiaciones que quería llevar a cabo Lenin, porque esas expropiaciones eran un eufemismo para robos de bancos, pues, ¿no? claro. Entonces él organizó ahí a bandoleros y demás, ¿no? Y uno de los robos, por cierto, la expropiación entre comillas de Tiflis, ¿no? De 1907 fue dirigida por Stalin, ¿no? Y hubo un Mm. gran robo, pero se hizo mucho escándalo porque hubo 50 testigos que fallecieron en las explosiones y demás, ¿no? Sí, se sentían el guasón todos ellos, ¿no? Entonces ponían bombas y robaban dinero. Entonces, un poco lo que quiero decir es que definitivamente no, que aunque fueran personajes revolucionarios y que de alguna forma dirigieron una revolución exitosa, ¿no? No como los protagonistas de la película, de ningún modo, ni de lejos, eran personajes moralmente virtuosos, ¿no? O sea, sí tenían... Hay una anécdota también de una estafa que, que,
que pensó, que armó, más bien que organizó Lenin, eh, contra las, creo que eran hijas o sobrinas de Nikolai Pavlovich Schmidt, ¿no? Ekaterina y Elisabetta, que eran menores de edad, las dos. Una tenía 19 y una 17, aunque bueno, yo no sé cuál era la minoría de edad en Rusia en esos tiempos, pero bueno, chiquitas, pues, ¿no? Que básicamente este Nikolai Pavlovich falleció y ellas heredaron su fortuna. Él, Nikolai, era de por sí, fondeaba a los bolcheviques, ¿no? Él falleció y entonces les hereda su fortuna a Caterina y Elisabetta. Y entonces Lenin diseñó todo un plan para que unos bolcheviques las sedujeran, las enamoraran y, y lograron transferirse esa herencia al partido bolchevique. No, más. Entonces, bueno, eh, moralmente cuestionable, yo diría, ¿no? Sí, Es, por lo menos, ¿no? o sea, entre abuso, o sea, era una estafa, ¿no? Entonces, en fin, creo que, pero creo que no ese plan en particular no lo lograron, creo que lograron transferir solo una parte de la herencia, pero bueno, era una cosa como muy abusiva eso, porque sobre todo tomando en cuenta que Smith había sido fondeador del movimiento, pues no era así como un enemigo de clase, así abiertamente declarado. Entonces, bueno, lo que quiero decir con todo esto es que no había la composición, ¿no? Y incluso el éxito de la Revolución Rusa no implicó necesariamente, o no implicaba, que sus integrantes, ya no digamos integrantes, sino su líder, Lenin, fuese pues un ejemplo a seguir de pulcritud moral, pues, ¿no? Lo que Pues eso quiere digámoslo, decir también. Ujú, también esto para ir en contra, digamos, de la geografía socialista que pues, se hizo a partir del triunfo de la revolución bolchevique, ¿no? Y que duró pues todo el siglo XX y lo vemos ujú, todavía a día de hoy. Hablamos el episodio pasado acerca del estalinismo ujú, y mencionábamos justamente que nuestra intención es alejarnos de las narrativas históricas personalistas para ofrecer ujú, un punto de vista más holista, más relacional, histórico, ¿no? Pero muchas de las formulaciones del neoestalinismo se dan como una respuesta a la supuesta leyenda negra de Stalin, que lo pinta en términos ujú, monstruosos y desproporcionados. Y para responder a esa leyenda negra, no es el caso de lo zurdo, que es el que discutíamos la semana pasada, pero muchos de estos stalinistas responden a esa leyenda negra con una nueva leyenda rosa. ujú, Entonces ya Stalin deja de ser un monstruo y se convierte en una hermana de la caridad y es la mejor persona ujú, y el más hábil estratega y el más caritativo y amoroso padre del claro, socialismo, ¿no? Como se le decía en el siglo XX, el padre de claro, la patria socialista. Entonces, no es ni uno ni otro. La sí, humanidad está no en esos extremos de lo negro y lo rosa, sino en lo grisáceo que está en el medio. Y es claro. eso Ujú. donde tenemos que hacernos a la realidad de que los sujetos que hicieron esas revoluciones fueron personas como todos nosotros y que como todos nosotros tenían sus mezquindades, sus intereses, sus perversiones Ujú. y sus cosas oscuras, tanto como sus cosas buenas que también podemos mencionar, por Sí, supuesto. claro. Ujú. Sí, aquí habría que, voy a decir solo como una advertencia para que no se me malinterprete lo que quiero decir, pues, ¿no? No estoy diciendo que ser revolucionario y llevar a triunfo una revolución exitosa implique hacer todos estos esquemas así ya de delincuente como los de Lenin, ¿no? Porque Sí. además la conexión entre el éxito de la revolución y estos actos no es directa. Incluso en algún momento la facción bolchevique le dijo que ya le parara los robos, ¿no? Porque no estaban ayudando, ¿no? Entonces, no estoy queriendo establecer que hay una correlación o que se necesiten hacer ese tipo de estratagemas, ¿no? Necesariamente. Tampoco estoy diciendo O que que sean no, condonables. o que sean condonables, no estoy diciendo eso. Eh, Tampoco quiero decir que ya porque todos somos humanos, todo se disculpa, ¿no? Lo que sí quiero decir es que una cosa es que uno sea moralmente autoconsciente de la necesidad de corregir los errores, de superar los vicios, ¿no? De tratar de ayudar a los demás, etcétera, ¿no? De no hacerles daño a los demás, de no hacerse daño a uno mismo, etcétera. Una cosa es que uno sea consciente de eso, ¿no? Y otra cosa es que el proceso de eso sea claro. No necesariamente siempre es claro, ¿no? A veces lo que uno hace en beneficio de sí mismo, no necesariamente es en beneficio de quien está al lado de ti, por ejemplo, ¿no? Y a veces no es clara si hay una tercera salida donde los dos se beneficien. Es decir,
hay un ámbito, ¿no? de crecimiento moral que es opaco, pues, por lo menos, ¿no? Entonces, una cosa es reconocer ese hecho y otra cosa es que se lo esté justificando, ¿no? Y otra cosa es que nosotros seamos conscientes de eso y que nosotros vayamos con nuestra experiencia entendiendo nuestros estándares de moralidad. Y otra cosa es que esos estándares los compartamos todos, ¿no? Entonces también las diferentes personas que integran una comunidad, vamos a dejarlo en comunidad, también van en otro proceso, pues, ¿no? Entonces el crecimiento moral es muy ondulado y tiene mucho ruido, pues, ¿no? Entonces no es sencillo simplemente juzgar qué constituiría un virtuosismo moral de un movimiento integrado colectivamente. No es sencillo. Y esto no quiere decir, insisto, ¿no? No quiere decir que se esté justificando las inmoralidades que se pueden reconocer, conceptualizar lo que uno quiera y intentar superar. Pero otra cosa es tener la expectativa de que un movimiento revolucionario solo puede ser representado, o un revolucionario como Stalin, solo puede ser representado bajo la condición de que sea moralmente virtuoso, ¿no? Y como muy bien dice Pablo, irse a esos dos extremos, ¿no? De que alguien es un monstruo o es moralmente virtuoso, es igual de irreal, pues, ¿no? Es una expectativa irrealista que no es compatible con el ánimo materialista, ¿no? Eh, como decía Pablo también, con no solo materialista, sino con el entendimiento dialéctico de cómo funcionan las cosas. Un poco aquí para recuperar lo que decíamos de Merleau-Ponty, ¿no? Merleau-Ponty creo lo tenía bastante claro al respecto, pues, ¿no? Sí. Cuando hablaba de la filosofía de la historia, que hay una ambigüedad cuando tú intentas llevar a efecto un fin, ¿no? Y sobre todo cuando se trata de un fin revolucionario, hay una ambigüedad en el hecho que te estás jugando también la moralidad de tu acto, ¿no? Y no solamente en el sentido de si el fin justifica los medios o una cosa de ese tipo, porque a veces incluso las acciones ni siquiera están directamente conectadas con los medios, ¿no? Por ejemplo, si estamos haciendo como en las expropiaciones, ¿no? También ahí en la película hay una escena de un robo de banco, ¿no? O sea, si esa acción por sí sola no es como un medio adecuado a un fin o un medio que se justifique en función del fin, porque hay momentos, hay acciones que tal vez coadyuven a los medios y a los fines, pero que no necesariamente están directamente relacionados, ¿no? Entonces, por ejemplo, un robo de banco puede ser que ayude al movimiento revolucionario, puede ser que no, ¿no? O sea, eso ya ni siquiera se puede pensar bajo la lógica de medios y fines, sino que son acciones como dispersas que puede ser que a la larga funcionen, pero puede ser que a la larga no funcionen. Y en el caso de la película tampoco funcionaron, porque fue ahí donde empezó toda la fuga, ¿no? Y donde agarraron a Perfidia y donde ella los delató, ¿no? Entonces, un poco Claro. metiéndonos en la lógica de lo que quiere explicar Merleau-Ponty, ¿no? Es ese tipo de acciones donde no se ve la correlación directa entre medios y fines, ni siquiera como para decir el fin justifica los medios, ni siquiera para poder decir algo así, donde más se juega, digamos, el destino ciego, pues, de la acción moral y de la acción revolucionaria y emancipatoria, porque no se sabe exactamente qué va a pasar, ¿no? Pero el riesgo se tiene que tomar, ¿no? Entonces, hay una frase de Lenin que a mí me gusta mucho, que la cita Merleau-Ponty, que dice, hemos cometido errores y todavía cometeremos más, ¿no? Entonces, Sí. eso no quiere decir que te estés justificando, porque más estás reconociendo que son errores, ¿no? Y que tienen que crecer, pero sí implica reconocer el hecho de que las cosas no funcionan según tus expectativas de virtuosismo moral, pues, ¿no? Eso por un lado. Y por otro, y esto con esto empiezo a meterme un poco a lo que quiero decir, porque otro de los temas es esto del recurso a la violencia, ¿no? Y claro, bueno, así de entrada, si uno dice, bueno, ¿te gusta la violencia? No, no me gusta, pues no es algo que uno esté promoviendo, ¿no? Pero el punto aquí es la dificultad de entender el tipo de transformación que se quiere inducir, ¿no? Porque claro, uno diría, bueno, si en el marxismo, ¿no? Y para retomar la consigna que siempre estoy diciendo, si de lo que se trata es de reducir o eliminar el tiempo por trabajo de tal forma que no haya medios de expropiación del trabajo, del excedente de trabajo, del trabajo colectivo, que se apropien en pocas manos, ¿no? Eso implicaría que la clase capitalista dejara de existir y dejara de reclamar sus derechos sobre ese trabajo, ya sea a través de los medios de producción o de lo que sea, ¿no? De la concentración de capital físico, de capital ficticio, o lo que sea, ¿no? Pero la pregunta es esta, la pregunta es, ¿ellos lo van a dejar así? O sea, ¿van a ceder ese derecho sin más? ¿No? O Bueno, sea, fuera. ujú. O sea, el problema del recurso a la violencia no es tanto una cuestión como de un ánimo violento de los revolucionarios, pues, ¿no? Sino que hay conflictos de interés
que no parece ser que haya otra salida en realidad. O sea, no son como conflictos que se puedan dirimir en el Parlamento. ¿Por qué? Porque ese interés en particular atenta contra la existencia misma de la clase capitalista. Y claro, en el mundo de nunca jamás, ¿no? En el mundo, como, como dicen, de la lluvia de hamburguesas y el mundo de caramelo, pues, ¿no? Podría ser, ¿no? Que digan, no, tengan una revelación, ¿no? Moral y digan, no, está mal que les explote el plus trabajo aquí, estos, tómenlo, ¿no? Puede ser, ¿no? En ese mundo tal vez, ¿no? Pero no es realista esa expectativa. Pues entonces el recurso a estos métodos también tiene su raíz en que hay intereses objetivos que son antagónicos y que son irreconciliables y que es muy difícil pensar que se puedan dirimir en, por medios parlamentarios, ¿no? Entonces también ahí puede ser que haya cierta espectacularidad de la violencia en la película, pues, ¿no? Pero eso es un poco secundario frente al hecho de que hay situaciones en las que es el único modo posible, pues, de hacerlo, ¿no? No quiere decir que sea como la primera elección simplemente por vicio moral, ¿no? Entonces, bueno. También, Ujú, en el caso de la película, y antes de ujú, entrar ujú, aquí a la discusión en torno a Hegel, en el caso de la película creo que es interesante pensar que este grupo de los French 75 está modelado sobre la figura histórica del grupo de los Weather Underground, que fueron un grupo de marxistas ujú, revolucionarios que también abrazaban el poder negro, que es también uno de los elementos que no mencionamos al comienzo cuando hablábamos acerca de la ujú, composición ideológica de este movimiento, pero que en el caso de los French 75 y cinco y de los Weather Underground es una constante dentro de su propuesta activista, ¿no? El poder negro, esta reivindicación del papel de las personas racializadas negras en Estados Unidos en la transformación de la sociedad en su conjunto y el reconocimiento de la deuda histórica que la sociedad norteamericana tiene sobre estas personas y que articula de cierta manera ujú, el papel de otros grupos concomitantes de la época como los Panteras Negras que mencionaba ujú, Yankel hace rato. Pero estos grupos como los Weather Underground que después del movimiento del 68, en el caso de Estados Unidos, el movimiento de los derechos civiles de las personas racializadas negras y de los movimientos estudiantiles por el fin de la segregación en los campuses universitarios y de la apertura en contra de la sociedad represiva y autoritaria culturalmente de la Norteamérica del mediados de ujú, siglo, etcétera, etcétera. Eh, Como respuesta a estos movimientos del 68 o de los 60, el gobierno norteamericano implementó toda una serie de eh, fuerzas persecutorias, de violencia persecutoria en contra de estos grupos, que los forzó justamente a la clandestinidad. Y no es el caso únicamente del caso estadounidense, sino que también lo podemos observar en una serie, un conjunto de movimientos clandestinos en todo el mundo durante esta época, ¿no? Lo podemos ver en Alemania con la guerrilla urbana Baden-Meinhof, lo podemos ver en México con la Liga Comunista 23 de septiembre, lo podemos ver en Irlanda con ujú, el ejército republicano irlandés, lo podemos ver con una serie de movimientos que son arrastrados hacia la clandestinidad y hacia métodos violentos, no porque fuera su primer recurso, porque de hecho en casi todos estos casos el primer recurso siempre fue una especie de propuesta democrática, republicana, abierta, pero que frente a la violencia represora del Estado no les quedó de otra ujú, más que recurrir a la violencia terrorista en muchos de estos casos, ujú. ¿no? Y los que mencioné son algunos, hay Claro, muchísimos claro. casos de los cuales podríamos hablar, ¿no? Pero el punto es justamente lo que menciona Yankel. No es que estos grupos revolucionarios buscaran la violencia por una disposición atávica hacia el deseo de matar O sea, la gente, destrucción. hacia la destrucción por la destrucción misma, sino porque hay que entender la lógica que los llevó a esos extremos a partir de la acción de unos estados represores anticomunistas que los empujaron en esas direcciones en todos los Ujú. casos, ¿no? Entonces, no es tan simple como siempre decimos, simplemente señalar los rasgos de carácter, los rasgos de acción de estos grupos, sino que hay que verlos en su contexto histórico para Ujú. entender las lógicas que los llevaron a actuar como Sí. actuaron. Sí, sí, sí. Y eso aplica a la inversa también, en el sentido de que
sin estar aquí haciendo apologías de la violencia, o sea, lo que quiero decir es que son intereses que son antagónicos de forma objetiva y que Sí. predeciblemente, o por muy probablemente por lo menos, van a llevar al conflicto violento, pues, ¿no? Eso también quiere decir que los capitalistas no tienen de otra más que desplegar la fuerza para defender sus propios intereses. Y no estoy diciendo que estén orillados o moralmente justificados a hacerlo, lo único que estoy diciendo es que por la naturaleza del conflicto lo van a hacer, pues, ¿no? Entonces también en esa misma lógica los revolucionarios también lo van a hacer, pues, ¿no? O sea, no hay un punto, salvo que yo me estoy equivocando y haya, insisto, en el país de nunca jamás, medios parlamentarios para negociar que los capitalistas cedan sus derechos de apropiación del tiempo de trabajo, ¿no? Sí, sin mayor objeción, ¿no? Yo no veo ninguna salida a ese conflicto que no conduzca, pues, ¿no? A una enfrentación, perdón, un enfrentamiento antagónico, violento entre ambas partes, ¿no? Y que puede verse no solamente en la violencia como física, de bombas y demás, ¿no? Sino en mecanismos de explotación salarial, en sabotaje laboral, etcétera. O sea que hay muchas escalas de esa violencia, pues, ¿no? Por supuesto, en la película vemos las expresiones ya más eh, espectaculares, ¿no? De la violencia, ¿no? Bombas y demás, pero esa violencia es cotidiana, pues, ¿no? Desde, como hablamos, de la reducción o no de la jornada laboral, etcétera. Todo ese tipo de cosas, la hiperexplotación, son eh, no sé qué tan microviolentas sean, porque creo que son bastante violentas, pero por lo menos espectaculares, ¿no? Pero sí son violencias de clase que se van cotidianamente alimentando y van dirimiendo, bueno, le van dando cauce, pues, al curso capitalista del mundo, pues, ¿no? Entonces, Uno de los temas de los que hemos hablado en el ujú, pasado, las políticas de austeridad, hay que decirlo, también, cobran vidas, ujú, cobran miles de vidas las políticas de austeridad, en tanto limitan el acceso de la población a servicios de salud, ujú, a servicios de auxilio, a servicios de educación, a servicios de todo tipo que debería estar ofreciendo el Estado y claro, que en raíz de la negativa del Estado a invertir en estos rubros, se cobra la vida de estos ujú, sujetos. Entonces también como ujú, lucha de clases es también el cobro de vidas y no ujú. es lo único. Todo lo que acaba de mencionar Yankel también Sí, tiene sí, sí. efectos reales en el cobro de vidas de la clase obrera. Sí, entonces estas expresiones, digamos, más espectaculares de la violencia, Gigi les llama violencia subjetiva y la contrapone a la objetiva, aunque yo no estoy tan de acuerdo, porque creo que más bien el conflicto de interés es objetivo y todos los recursos para desplegar esa violencia son políticas abiertamente defendidas por agentes capitalistas, por ejemplo, ¿no? Así como los métodos revolucionarios son políticas abiertamente defendidas por los revolucionarios, pues, ¿no? Entonces, bueno, en fin, lo único que quiero decir es que ese conflicto es muy difícil imaginar que pueda solventarse o trascenderse por vías que no de alguna forma lleven a un ejercicio de la violencia, que no necesariamente esta violencia espectacular, sino que son violencias cotidianas, quizá menos cinematográficas, puede decirse, pero que implican sin duda una confrontación constante de intereses, ¿no? Entonces, bueno, Sutiles, más no necesariamente leves. leves. Pueden ser Incluso, ujú, graves, pero sutiles si, simultáneamente. si le preguntan a los capitalistas, ellos ven con muchísima violencia que la gente se organiza en sindicatos, ¿no? O sea, eso ya lo ven así. Ujú. O sea, entonces también el gesto violento está ahí, pues, ¿no? Bueno, entonces, volviendo un poco al punto, y para no extendernos muchísimo más, yo solo quería rescatar estos dos pasajes de Hegel que se llama La ley del corazón y la virtud del curso del mundo de la fenomenología del espíritu, un poco porque lo que hace ahí Hegel es explicar que esta idea, ¿no? Esta expectativa más bien de que el individuo pueda elegir entre el interés personal o el interés colectivo, el altruismo, es una falsa expectativa, ¿no? Eh, Esto lo digo porque es uno de los temas de la película, ¿no? Cuando, por ejemplo, habla de la ley del corazón, Hegel se refiere a el ejercicio, más bien a la praxis que el individuo hace en interés de sí mismo por su interés egoísta, ¿no? Impone la ley de su corazón, ¿no? Y un poco lo que dice Hegel, y para no hacer el cuento largo, es que el individuo que actúa pensando que va a salirse simplemente con la suya y a, digamos, a utilizar a toda la realidad social como medio para su propia satisfacción, lo que no está entendiendo es que cuando él actúa, ya no solo los demás van a reaccionar, sino que el propio efecto de sus actos se van a volver una realidad contra la que él también tiene que volver a enfrentarse. Y como el efecto de sus actos se
se condensa, digamos, por el acto, por la acción de todos los demás, que estamos en una comunidad, pues, ¿no? Resulta que esa objetividad de su acción tiene ya una consistencia social, ¿no? Y va a encontrarse con el efecto de sus actos como algo extraño, aun cuando haya actuado por en interés propio. Entonces ahí un poco lo que dice Hegel es que no hay manera de salir de la socialización de tu propio interés. Y eso quiere decir también que tienes que en el momento en que actúas creyendo que actúas por tu propio interés, estar ya renunciando a él, porque ya deja de ser tu interés en el momento en que lo externalizas, por más que tú egoístamente quieras verlo de otra forma, ¿no? Entonces no es una elección, sino que es un destino, es un destino de tus acciones, ¿no? Es un destino de tus acciones. Entonces, un poco para extrapolarlo al personaje de Perfidia, ¿no? Ella actúa, eh, traiciona a sus compañeros, los delata, etcétera, etcétera, pero todo lo que enfrenta como consecuencia de eso, ella por supuesto no quería irse a testigos protegidos o emigrar a México, mucho menos parece que hubiera querido dejar la revolución, ¿no? Pero todas estas cosas que hace son consecuencia de la objetividad o de la objetivación de su acción que tomó en un momento pensando en interés de sí misma, pero después resulta que todos los efectos ya no tenían nada que ver con el interés para consigo, de tal forma que se entregó a la realidad social de los efectos de su propio actuar, ¿no? Entonces, ese es un lado, ¿no? Eh, por otro lado está la virtud y el curso del mundo, ¿no? Que es, digamos, el lado opuesto, el supuesto altruismo, ¿no? Un poco ahí lo que dice Hegel, el curso del mundo es simplemente este choque de intereses particulares entre todos, ¿no? Un poco en donde vivimos cotidianamente, ¿no? Entonces, la virtud es aquella que dice, bueno, si no podemos escapar al interés privado, ¿no? La única forma, si la realidad social necesitan, para ponerlo más conceptualmente, si la realidad social está constituida por la objetivación de intereses privados, personales, individuales, mejor dicho, interés individual, entonces la única forma de escapar al reino del egoísmo tendría que ser no actuar, ¿no? Sustraerme al acto, renunciar a la acción en el mundo y simplemente juzgar el mundo desde la conciencia, ¿no? Entonces, el altruismo un poco dice, conduce a la irrealidad de la acción, pero el altruismo de suyo, ¿no? Tiene cero efectividad para transformar las cosas, porque dice, juzga las armas y con ello renuncia a las armas, pero cuando renuncia a las armas, renuncia a toda capacidad de criticar efectivamente el mundo, porque la crítica del mundo implica su transformación, ¿no? Ahí Hegel es muy, muy marxista, digámoslo así, antes de Marx. Entonces, lo que está diciendo es que el altruismo se enfrenta con la irrealidad de su propia perspectiva. No hay manera de que tú eh, pienses que puedes simplemente renunciar al interés egoísta y tener efectividad en el mundo más que solo sea juzgándolo a las demás personas y no hacer absolutamente nada al respecto, ¿no? Entonces, esos dos extremos creo que son los que quedan muy bien representados en la película, pues, ¿no? Muy bien representados dialécticamente, quiero decir, pues, ¿no? En el sentido de que justamente lo que vemos es la imposibilidad de mantenerse unilateralmente en un extremo o en otro, ¿no? Entonces, lo que es muy complejo y muy interesante en la propuesta que hace Hegel de esa concepción es que no hay forma de juzgar unilateralmente las acciones de los individuos, ya sea como egoístas o como altruistas, independientemente de cuál sea la carga moral que queramos atribuir a cada una, ¿no? Porque si le preguntamos a los neoliberales, van a decir que el egoísmo es lo moralmente superior frente al altruismo, y si le preguntamos, digamos, a los socialistas utópicos, van a decir que el altruismo va a ser superior al egoísmo, ¿no? Esa dicotomía, digamos, esa antinomia, está anulada, pues, en Hegel, pues, dice, no, no hay forma de plantear las cosas de esa manera, bueno, no hay manera de plantearlo así y pensar que estamos concibiendo algo, la acción humana real, pues, ¿no? Entonces, un poco lo que quiero decir es eso, que la expectativa de que un movimiento revolucionario esté integrado por gente que renuncia a su egoísmo es irracional, pues, ¿no? Que renuncia al interés propio. Pero también pensar que hay gente que solo actúa por interés propio es irreal también porque la misma acción, los mismos efectos de la acción hacen de toda acción una acción social, ¿no? Entonces, todo el punto es tratar de estar mediando esa dialéctica para entonces poder más o menos entender cuál podría ser una posible sociedad
donde todo eso se pueda medio armonizar, pues, ¿no? Pero eso no implica la renuncia al interés propio, ni mucho menos, digamos, o la entrega plena al egoísmo, lo que eso quiera decir en las utopías neoliberales, por ejemplo, ¿no? Y en el caso de la película, la renuncia al interés propio, o sea, la imposibilidad a esta renuncia, quedaría ejemplificada en los personajes, pues, por ejemplo, de Bob, ¿no? Que a Ujú. final de cuentas, pues se Ah, da a la claro, 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 marihuana, claro, claro. a la bebida, Sí, al sí, 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 disfrute, a sí, sí, hacer sí. una vida más o menos cómoda no recuerdo si estaba en Oregon o en qué parte de Estados Unidos, Ujú. y que en esa medida él Claro. siente que ya ha renunciado o más bien, en esa medida, él está sirviendo a su interés propio, pero no Ujú, por servir a ese interés propio, se niega la posibilidad de que ese personaje también sirva una función social en el momento en que ujú, participa de este movimiento, de esta clandestinidad, ujú, con tal de salvar a su hija, sí, un interés propio, pero que termina restableciendo toda una red de ujú. activismo que puede tomarse también como una causa que va más allá Sí, de sus intereses sí, individuales, sí, ¿no? sí. Que al final de cuentas terminan sacrificados en la medida en que él se ve en una necesidad de ir en servir a intereses que van por encima de sus propias Claro. individualidades, Ujú. ¿no? Sí, sí, sí. Sí, él, en estas figuras, ya que estamos hablando aquí como de este esquematismo hegeliano, en esas figuras él podría estar en la figura anterior a la ley del corazón, que es el placer y la necesidad, que es Ujú, la figura que se entrega justamente antes de que haya como un egoísmo propiamente dicho, se entrega simplemente al disfrute de sí mismo, ¿no? claro. Pero ahí la interesante es que Hegel identifica que esta entrega como hiperhedonista conduce a la autodestrucción, ¿no? Pues, en el caso del papel del personaje de Bob es muy claro, porque él incluso dice, ya es que ya me freí el cerebro con tantas drogas, ya no se acuerda de nada, ¿no? Sí. Entonces esa entrega hedonista, que al principio parece ser como muy egoísta, ¿no? O muy centrada en sí, en realidad es la renuncia completa a sí mismo, porque entonces en lo que terminas es en la autodestrucción. Entonces ya la ley del corazón es decir, bueno, es como una corrección sobre eso, ¿no? Dice, no, más bien no tengo que entregarme al placer, sino llevar a efecto una realidad social que me beneficie a mí, ¿no? Entonces, en esa evolución podría estar. Sí, es muy interesante en ese sentido la película, justo porque creo que captura un poco esa complejidad, ¿no? De la realidad social, ¿no? Y un poco también diluye esta expectativa irracional sobre que los personajes tienen que estar o entregados al egoísmo o ser completamente altruistas. Eso no es lo que hace, pues, lo que quiero decir, eso no es lo que hace a un movimiento revolucionario. Y ya termino con dos comentarios para no extendernos muchísimo más. En un artículo que escribí que siempre menciono sobre en contra de Ernesto Laclau critica que Marx presupone que el proletariado trabaja por el socialismo como renunciando al interés propio, ¿no? Entonces, lo que él dice es que, dice es que Marx presupone que los proletarios van a seguir produciendo el excedente, o sea, trabajando, extendiendo su jornada laboral y van a distribuir ese excedente socialmente. Dice, ¿por qué harían eso? Dice, ¿por qué tendrían ese altruismo? Y lo que yo le objetaba es que era justamente lo inverso. Justamente su interés propio es reducir ese excedente, suprimirlo, pero con ellos desaparece la clase capitalista y lo que se está haciendo más bien es socializar el trabajo, pues, ¿no? Pero entonces Claro. ellos no están trabajando en contra de su propio interés. El socialismo es en su interés, o sea, implica la reducción de la jornada laboral, la eliminación, no la socialización del excedente, sino su eliminación, si por excedente vamos a entender plus trabajo, implica su eliminación, ¿no? Entonces, también esta idealización, por decirlo así, no sé, o caricaturización, mejor dicho, de que el proletariado busca el socialismo por altruismo es falsa. O sea, también es un interés, quizá no es un interés como egoísta técnicamente hablando, porque es un interés de clase, Ujú. es un interés social ya colectivizado, por decirlo así, pero tampoco no es altruismo, o sea, no es como simplemente servir a sacrificarnos por el bien de la humanidad, no es eso tampoco lo que está diciendo, no es eso lo que está implicado en el interés de clase por el socialismo. O sea, Jan, que lo que nos estás diciendo es que Ernesto Laclau llevó a las alturas teóricos el meme ese de que a Marx se le olvidó la naturaleza humana. Sí, No se dio sí, 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 cuenta sí, 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 que sí, los proletarios son egoístas y por lo tanto el socialismo nunca va a funcionar. sí, 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 sí. Entendiendo socialismo como esta Altruismo, voluntaria, este entrega de altruismo las cosas, sí, sí, voluntario sí. de entregar y redistribuir el plus trabajo Mm, producido, ¿no? claro, sí.
Sí, exactamente. Bueno, entonces, y eso, bueno, el siguiente comentario, el último que quiero hacer es, tiene que ver pues, ¿no? Con esta parte que implica como el salto de fe, ¿no? Eh, porque, insisto, hay una disociación entre medios y fines a tal grado, ¿no? En la acción revolucionaria, que ya ni siquiera puede establecerse un vínculo que pueda decir, ah, bueno, el fin justifica los medios, porque la disociación es tal que no, ni siquiera se ve que hay una correlación, pues, ¿no? Entonces, ahí la correlación, la única confianza, o más bien la única correlación que se puede establecerse es a través de la confianza que da el salto de fe o el riesgo, pues, si se quiere, para no echarnos tan religiosos, pues, la confianza de asumir un riesgo que no sabes si va a funcionar, pero aún así entregarte a la acción para, pues, para aumentar por lo menos la probabilidad de que funcione, ¿no? Esto lo digo porque me recuerda la anécdota que a mí se me hace muy significativa de Trotsky, y creo que la ha repetido alguien más, pero la anécdota de Trotsky es que antes de la toma del Palacio de Invierno, Lenin, que Lenin era un ateo recalcitrante, se persignó. Y ese mismo gesto, creo que en uno de sus exilios en Siberia, cuando se estaba escapando, también lo vio alguien que lo ayudó, que lo vio persignarse, ¿no? Entonces, un poco ahí, más allá de- de que el gesto es cristiano, pues, ¿no? El punto no es tanto qué tipo de religión, sino el gesto de fe, pues, ¿no? La entrega, pues, ¿no? La entrega a la acción que no sabes si va a funcionar y dices, bueno, mejor, más vale me persigno. Ahí, porque un poco el punto es que no hay eh, estos momentos de disociación tan radical implican que tu compromiso con el proyecto emancipatorio no es diáfano, ¿sí? Entonces, es un poco lo que quiero decir que como un poco como lo que explicaba Merleau-Ponty, pues, ¿no? No es claro incluso si los efectos, retomando a Hegel, si los efectos y la objetivación de tu acción va a funcionar o no. Entonces, te estás jugando un albur, pues, ¿no? Entonces, creo que también eso queda muy bien reflejado en la película, ¿no? O sea, por ejemplo, insisto seguro hay más ejemplos, pero el caso del robo de banco, que es algo que hacen para financiar a su movimiento, resulta en la desintegración de su movimiento. Entonces, la objetivación de las acciones puede entregarse un poco a otras fuerzas que ya no tienen nada que ver con lo que tú querías conseguir. Entonces, por eso todas esas dimensiones, pues es que creo que la película, y más allá de las críticas válidas que mencioné al inicio, creo que puede ser muy interesante y se puede rescatar mucho de lo que propone, por lo menos en su narrativa y en el perfil de los personajes, Paul Thomas Anderson. Y yo, bueno, yo con eso lo dejo, no sé si quiere decir algo, Pablo, al final. Yo simplemente quisiera decir que, a ver si lo puedo decir como tú lo acabas de decir, a ver si me lo recuerdas. Decías que la película retrata en este tipo de ejemplos que mencionábamos en ocasión de las figuras de la fenomenología del espíritu, eh, la realidad de que de que estas figuras son insostenibles, son irrealizables, en la medida en que simplemente no podemos pensar que nos podamos sustraer de la realidad Ujú. social o que podamos utilizar a la realidad social en Por lo menos nuestro esos beneficio arquetipos, personal, por lo ¿no? menos esos arquetipos del el egoísta, el altruista. Ajá. Claro, y en esa medida son irreales, Ujú, porque siempre termina la sociedad en su retorta, causando efectos que están más allá de lo que se planteaba el individuo ujú, particular en un primer momento, ¿no? Y que en esa medida la película, en el desarrollo de la trama, muestra claramente esta irrealidad, ¿no? Y yo creo que la muestra en la medida en que Paul Thomas Anderson logra capturar en sus personajes una porción de humanidad que no existiría si cediéramos frente al impulso de alguien como F.D. Cinefire ujú, ujú, y eximiéramos a estos personajes de esos rasgos individualistas, egoístas, perversos, ujú, dados al alcohol, a las drogas, al disfrute personal, y que fueran perfectos en un sentido moral, ¿no? ujú, En la claro. medida en que no son perfectos en un sentido moral, son humanos, porque ningún humano es perfecto en sentido moral. Y en la medida en que son humanos, retratan esa realidad de que es ilusorio pensar que podemos funcionar como este tipo de arquetipos de la fenomenología del espíritu Ujú, que Hegel está criticando ahí y que la película muestra en su irrealidad, ¿no? sí. En ese sentido,
yo creo que uno de los grandes logros de una película como esta es rescatar la humanidad de los sujetos involucrados Claro. en Ujú, un movimiento revolucionario, no únicamente por todos estos aspectos, sino también por cosas que a mí me gustaron mucho de la película, como el humor, lo absurdo, todos estos también cuando en las películas muy hollywoodenses a los malos se les pinta aquí como absolutamente serios y así, como monolíticos, eso también es absurdo y estúpido, o sea, es irreal en la medida en que ujú, los seres humanos también, cuando se tratan a sí mismos con absoluta seriedad, terminan siendo absolutamente absurdos, como en los personajes de la Liga ujú. de los Caballeros de la Navidad, o cómo diablos era, Sí, Caballeros no, de la los de Navidad o los algo así, ¿no? aventureros de los... Aventureros de la Navidad, que ellos lo presentan en el filme como estas reuniones de sociedad secreta absolutamente Ujú, solemnes y que están aquí fungiendo casi como una orden religiosa, pero en todo lo que dicen es la absurdez absoluta. Todo es tonto, es muy todo es ridículo. Sí. absolutamente ridículo, hasta sus motivaciones son ridículas, ¿no? Pero eso también es parte de la realidad humana. El humor, lo Ujú, ridículo que resulta de la absoluta seriedad. ¿Por qué tendríamos entonces que retratar a los revolucionarios como, número uno, agentes perfectamente morales y, número dos, como seres carentes de absurdez, carentes ujú, de cualquier claro. tipo de humor, ¿no? Entonces, este tipo de elementos que Paul Thomas Anderson logra muy bien son elementos que a mí me parecen que le infunden a la obra Ujú, de una porción de humanidad que es muy importante rescatar, claro. sobre Ujú, todo en el contexto actual de lo que está pasando en Estados Unidos. No claro. únicamente por lo que la administración Trump esté haciendo en contra no solamente de migrantes, ciudadanos norteamericanos y organizaciones izquierdistas, sino también en el contexto de las convocatorias masivas que se han organizado en las últimas semanas para hacer este tipo de Ujú, movimientos como el de los No Kings, esta marcha multitudinaria que se hizo en diferentes ciudades de Norteamérica, pero que ha sido muy criticada también por estos izquierdistas regañones, como puede ser el FD Signifier en muchos casos, como diciendo, estas marchas no sirven para nada y por qué se disfrazan y por qué lo tratan de a juego, deberían ser todos muy serios y casi militarmente disciplinados para que tengan efectividad. Los seres humanos no son sí, así claro. cuando se reúnen multitudinariamente. No, Si lo fueran, serían ya un ejército y no habría sido necesario todo esto, ¿no? claro. Este, en ese caso, hay que recordar todas estas dimensiones humanas de la praxis política para no solamente disipar estas idealizaciones, sino también para evitar el tipo de reproche moral Ujú, que muchos sectores de la izquierda podremos englobar dentro de la palabra woke, a mí no me gusta, pero la izquierda regañona, este, mejor eso, hace regañona. Sí. una y otra vez lo traen a colación, ¿no? No seamos regañones, no es necesario, hay que más bien aceptar lo humano como humano y intentar por otros medios la acción colectiva que nos lleve hacia la realización Ujú, de una sociedad emancipada, claro, que eso es, al final de cuentas, es lo que queremos, ¿no? Y pues yo ahí lo dejo. claro. Sí, yo nomás acabaría entonces con esta idea que un poco la idea de Hegel sería que en la medida en que somos humanos perseguimos fines, pero en la medida en que perseguimos fines cometemos errores, y en la medida en que queremos arreglar los errores también caemos en vicios y le hacemos daño a los demás, pero eso no impide de alguna forma que aprendamos de todo eso y alimentemos nuestra propia autoconciencia. No es un realismo cínico, pues, ¿no? Es lo que quiero decir, no es un realismo cínico de que, bueno, así somos y ya, sino que el y mismo crecimiento moral y ético, ¿no? De como personas implica pasar por todos estos procesos, ¿no? Porque no hay un estándar ni una regla ya determinada y una talla que nos queda a todos. Necesitamos pasar por procesos de aprendizaje y a veces para esos procesos de aprendizaje necesitamos cometer errores y a veces errores muy graves y incluso convertirlos en vicios, ¿no? Para que entonces se pueda uno entender cuál es el efecto y a qué se debe el carácter nocivo de ciertas acciones, etcétera, ¿no? Entonces no es un cinismo, sino es un realismo del crecimiento ético y moral, pues, ¿no? Así funciona, ¿no?
Entonces, lo digo para que no se nos malinterprete, no estamos diciendo así como que, "Ay, bueno, Sí. somos egoístas y eso y ya el, Y no hay de el- otra y no la podemos guerra de todos cambiar. contra todos", y no estamos diciendo eso, sino que Sí, el progreso hacia la autoconciencia, ¿no? Para ponerme aquí muy hegeliano, implica todos estos procesos que no necesariamente son diáfanos, ¿no? Y que no necesariamente comportan o tienen o se basan en un estándar que a todo mundo le quede, sino que es parte de la experiencia humana pasar por confusiones, errores y a veces errores muy graves, ¿no? Pero bueno, en fin, yo con eso lo dejo y entonces nos vemos el próximo episodio. Vamos a seguir con este tema polémico del marxismo y el bolchevismo. Entonces sigan viendo los capítulos. Gracias a todos los que se han suscrito y a todos los nuevos, todo el nuevo público que se ha unido, que nos ha ayudado mucho. Por favor, sigan compartiendo. Muchas gracias por todo su apoyo y los esperamos en el siguiente episodio. ahí nos vemos. Nos Cuídense vemos. mucho. Bye.